Bienvenidos a su canal Terapia en Acción. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante para la rehabilitación de pacientes con afasia. Recordemos que la afasia es una lesión cerebral que va a afectar el lenguaje. En esta sesión vamos a ver el control voluntario de producciones involuntarias. Este enfoque es desde la escuela americana y nos estamos basando en el manual de la afasia y la terapia de la afasia. El objetivo funcional del control voluntario de producciones involuntarias es estimular el uso del habla proposicional para conseguir una comunicación funcional en pacientes con afasia, cuya producción verbal está limitada a la producción involuntaria de pocas palabras, con buena articulación, que se utilizan como expresiones estereotipadas. Usualmente pueden existir perseveraciones con ese tipo de pacientes también. ¿Quiénes son los candidatos que pueden verse favorecidos con este tipo de intervención? Bueno, serían aquellos pacientes que tengan una lesión en hemisferio izquierdo y ocasionalmente lesiones subcorticales que pueden ocasionar, más allá de una afasia, una disartria. Por lo tanto, los pacientes que tengan comprometidos lo que es la expresión oral, sobre todo muy grave, puede servirle este tipo de intervención. Deben de tener una buena comprensión lectora de palabras aisladas para poder acceder a este tratamiento, derivado que es necesario que el paciente lea palabras. Por lo tanto, nos va a servir con pacientes con afasia no fluente, ese tipo de intervención como la afasia de Broca o la afasia motora transcortical, por ejemplo. Con ese tipo de tratamientos tenemos la fase de identificación. En esta fase consiste que podamos reconocer la cantidad de palabras que nuestro paciente puede emitir, ya sean identificadas durante la evaluación o de manera espontánea que el paciente nos diga. De igual manera, le tenemos que pedir a los familiares que nos puedan hacer una lista de palabras que ellos en la casa identifican que el paciente puede expresar sin ninguna dificultad. En esa parte de fase de identificación, pues también vamos a necesitar el emparejamiento de palabras aisladas con dibujos de objetos y acciones. En esta parte de la lista vamos a llamarla lista nuclear para el tratamiento. Esta lista nuclear se va a ir actualizando conforme las sesiones estén avanzando. Para realizar el tratamiento es necesario tres aspectos. Uno, la lista de palabras que el paciente produce, que es nuestra lista nuclear. Dos, un papel en blanco, aproximadamente de 7.5 por 13 centímetros, y un conjunto de fichas en blanco que nos van a servir para escribir las palabras con el paciente, y un marcador negro. Estos van a ser los tres elementos necesarios. Lo que son la lista de palabras y el papel blanco nos va a servir para el terapeuta o la terapeuta para escribir las palabras, y otro conjunto de fichas nos van a servir para que el paciente las palabras que logra acceder las pueda estar repasando en casa. Con nuestro paciente vamos a tener la sesión A, que será la primera sesión. En esta sesión vamos a trabajar con la lista que previamente se recabó con los familiares, los cuidadores primarios y con la evaluación de las palabras que el paciente puede emitir sin ninguna dificultad. Por lo tanto, en esta primera sesión vamos a comenzar, el terapeuta o la terapeuta va a escribir una palabra de la lista nuclear. Con el tratamiento la va a escribir en letra mayúscula en la hoja blanca. Posteriormente de escribirla le va a pedir al paciente que la lea. Si el paciente logra leerla sin esfuerzo y sin ninguna dificultad, esta palabra se va a quedar en la lista nuclear. Si el paciente no logra leerla o presenta alguna dificultad, se va a eliminar de nuestra lista nuclear. Entonces, la primera sesión tiene que ver con ir identificando si el paciente logra leer las palabras de la lista nuclear sin problema. En un tercer paso de esta primera sesión o sesión A, vamos a agregar nuevas palabras con contenido emocional. Usualmente las palabras de contenido emocional también están en un componente mucho más automatizados y son mucho más accesibles para nuestros pacientes. Si ponemos palabras con contenido emocional como amor, guerra, odio, enojo, alegría, tristeza, por mencionar algunas,
y el paciente logra leerlas sin dificultad, se agregarán a la lista nuclear. Si el paciente no accede o tiene problemas, se eliminarán de esta lista nuclear. Las palabras que el paciente logra leer sin dificultad las vamos a pasar en otra hoja con letra minúscula. Estas hojas que le vamos a dar al paciente o fichas van a servir para poder reforzar el lenguaje en casa. En una segunda sesión, también llamada sesión B, aquí vamos a trabajar nuevamente con nuestro paciente para ver cuáles palabras de la sesión A o la sesión 1 puede leer sin dificultad. Nuevamente se las vamos a presentar, las palabras escritas en letra mayúscula. Si el paciente las lee sin dificultad, permanecen en nuestra lista nuclear, y si el paciente tiene algún problema, serán eliminadas de la lista nuclear. Nos vamos a quedar en esta sesión únicamente con las palabras que el paciente logró leer sin dificultad, y vamos a trabajar el emparejamiento de palabras con dibujos o imágenes. Por ejemplo, aquí se muestra en la primera parte la palabra mamá. Si el paciente logra leerla de manera adecuada, vamos a mostrarle ya en una segunda parte un dibujo que represente esta palabra. Entonces vamos a decirle al paciente, aquí hay una imagen, dime qué ves o dime la palabra. Tendrá que decirnos mamá. Si el paciente se le dificulta, lo que vamos a hacer inmediatamente es mostrarle la palabra y escrita y la vamos a poner a un lado de la imagen. Este tipo de actividad se llama tarea por confrontación. Al paciente se le muestra la imagen, nos dice el nombre, y si tiene dificultad ponemos inmediatamente la palabra escrita para que pueda asociarla con mayor facilidad. Nuevamente, aquí en esta segunda sesión vamos a tratar de incluir nuevas palabras de contenido emocional para poder incrementar la lista nuclear. En una tercera sesión o sesión C, vamos a comenzar mostrándole al paciente los dibujos o las imágenes de las palabras que previamente en la sesión 1 y 2 logró denominar sin ningún problema. Aquí nuevamente, si el paciente tiene alguna dificultad, vamos a trabajar con el emparejamiento de la palabra, como se trabajó en la sesión 2. Y vamos a trabajar nuevas imágenes por confrontación para la tarea de denominación con las palabras nuevas que se incluyeron en la segunda sesión o en la sesión B, sobre todo en esas palabras de contenido emocional. Recordemos que también aquí nos podemos basar con los nombres de los familiares, entonces podemos trabajar con las fotos de los familiares o amigos cercanos. En las sesiones subsecuentes, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? 1. Ir monitoreando que sí existe un aumento o un incremento en las palabras que el paciente logra denominar y leer sin dificultad. Cuando se logra llegar a las 100 palabras que el paciente puede denominar, ya sea por confrontación, vamos a comenzar con temas de conversación sencillos relacionados con las palabras que el paciente ya tiene acceso de manera más directa. Usualmente entre la sesión 6 y 7, el paciente va a comenzar a emitir nuevas palabras en sus contextos. Por lo tanto, le pedimos a los familiares que nos hagan una lista de las palabras que ellos han identificado que el paciente ya logra acceder. Cuando nuestro paciente ya tiene un vocabulario de manera espontánea, expresiva, sin dificultad, de 200 a 300 palabras, que en la sesión terapéutica nos logre denominar sin dificultad, es necesario hacer una nueva valoración para determinar los avances y poder plantear nuevos objetivos de intervención. Si vemos que el paciente en las sesiones 6-7 no avanza, tenemos que realizar una evaluación si estamos aplicando el método adecuado con nuestros pacientes. Sobre todo si el paciente está presentando perseveraciones constantes, tenemos que enfocarnos, por lo tanto, en una intervención que permita superar las perseveraciones. Los esperamos en un próximo video. Si te gustó, dale like en la campanita. Y si quisieras que abordemos un tema en específico, por favor, ponlo en los comentarios para considerarlo en futuros videos.